Hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Giselle López Reyes y a mí me tocó exponer sobre el lenguaje. Bueno, dice que el lenguaje ha sido considerado desde Aristóteles como una característica esencial del ser humano y que en el siglo XX pues fue realzada por el giro lingüístico de la filosofía, destacando así su importancia en la vida humana, su influencia en el pensamiento y las relaciones, su capacidad para crear leyes y subsistir por sí mismo. Después tenemos lo que es el lenguaje animal y humano. Dice que el lenguaje es uno de los rasgos específicos del hombre y ante esta humanidad afirmación cabe oponer un hecho que existe un cierto grado de comunicación entre los animales y los humanos. Como primer punto tenemos los experimentos con chimpancés y dice que el resultado de estos y otros experimentos en definitiva fueron negativos respecto a la posibilidad de identificar el lenguaje animal y el lenguaje humano. Los resultados de los numerosos experimentos que se realizaron en esta línea han sido pues negativos y uno de los primeros experimentos que se realizaron fue sobre los Kellogg que criaron a su hijo Donald juntamente con un chimpancé llamado Wa, tratándose de manera exactamente igual. Evidentemente, Donald aprendió a hablar inglés con el tiempo, mientras que Gua, el chimpancé, nunca produjo sonidos humanos y aunque podía responder adecuadamente a 20 palabras, su conocimiento nunca superó al de un perro bien adiestrado. Y este resultado podría interpretarse lógicamente como una confirmación de la incapacidad de animal para el lenguaje, pero también se podía pensar que los chimpancés no podían hablar no porque no fueran capaces de ello, sino porque su aparato fonético no se los permitía. Porque si bien nunca fueron capaces más allá de las primeras fases elementales del habla, que un niño aprende de modo natural y sin ningún esfuerzo, ni enseñanza, y esto confirma que la separación radical entre el lenguaje humano y el lenguaje o comunicación animal seguiría intacta. Es por eso que se dedujo a que los experimentos con chimpancés, los que se hicieron, siempre iban a salir o siempre salieron negativos. Como siguiente punto tenemos sobre las características del lenguaje humano. Dice que el lenguaje humano no es asimilable al animal y en el fondo es algo fácil de comprender y aceptar, puesto que no es más que una consecuencia de la radical diferencia entre hombres y animales. Se menciona que la organización de imágenes sonoras es el arte del lenguaje, el cual en tiempos inmemorables conforme se iba desarrollando el hombre, el lenguaje es la producción de fonemas creadas al hablar que tiene lugar de la comunidad humana, que para los que no sepan, pues un fonema es una unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico, y por consiguiente, pues la unión de varios fonemas forma una palabra. Por ejemplo, la B y la P sería bala y pala. También se menciona sobre la estructura dual que habla sobre todos los lenguajes humanos, ya que están organizados al menos en dos niveles. Por ejemplo, si yo digo mañana hará sol, podemos observar que esa frase está formada por tres palabras que cada una de ellas tiene un significado, pero también se puede decir que tiene 13 letras que no tienen ningún significado. Y es precisamente esta doble estructura que se da en los lenguajes animales y que evidentemente está ligada con la capacidad intelectual humana que permite que los lenguajes humanos tengan una potencia de edad infinita, puesto que con un pequeño número de sonidos no significativos se pueden componer un número indefinido de palabras y un número también indefinido de combinaciones y por tanto de significados. También se menciona la referencia simbólica convencional, es decir, la mayor parte de las palabras tienen una relación convencional con lo que significa. Por ejemplo, al objeto mesa, y en vez de denominarlo mesa, le podríamos llamar de cualquier otro modo, y así sucede de hecho en otros idiomas. Y esto contribuye también a la productividad del lenguaje, puesto que casi cada palabra tuviera que tener una relación directa con lo que significa, se limitaría notablemente su número. También se menciona el desplazamiento, es decir, los hombres podemos hablar de sucesos u objetos remotos en el tiempo y en el espacio, que parece que prácticamente ningún animal, a excepción de las abejas, pueden hacerlo. Y como último punto está la formación y transformación cultural, es decir, el lenguaje humano, a diferencia del lenguaje animal, se forma y se transmite de generación en generación hasta el punto en que solo tiene sentido como tarea colectiva, y ningún lenguaje es el producto de una sola persona ni de una generación, y menos las lenguas importantes que tienen historias milenarias. En cierto sentido, el lenguaje se configura como una realidad externa al hombre individual, que le predece y al cual se introduce cuando nace y adquiere poco a poco a lo largo de los años mediante un complejo proceso de aprendizajes
en partes sumamente misteriosas. Después tenemos lo que es el pensamiento y lenguaje, que dice que es la relación entre lenguaje y pensamiento o inteligencia. Aquí hay 3 puntos que son el punto A, C y D. Y en el punto A dice que el pensamiento depende del lenguaje de determinismo y relativismo lingüístico. Y se dice que el relativismo lingüístico sostiene que el lenguaje previo al individuo no solo influye, sino que estructura su forma de pensar y percibir el mundo. Cada idioma con sus diferentes en fonética, gramática y conceptos definen un marco conceptual y cultural único, y las tradiciones literarias también contribuyen a estas diferencias al moldear cómo las sociedades entienden y valoran al mundo, como ocurre con referencias culturales como la Divina Comedia de Shakespeare o El Quijote, mientras que el determinismo lingüístico afirma que el lenguaje domina el pensamiento, el relativismo, y que concluye con las diferencias lingüísticas que generan perspectivas mentales y culturales diversas. Y de ahí tenemos el punto C, que dice que el lenguaje depende del pensamiento. Según Piaget, el pensamiento precede al lenguaje, ya que las estructuras intelectuales son más fundamentales. Y en el desarrollo infantil primero se forman las capacidades intelectuales y luego el lenguaje se adapta a estas. Y en los procesos expresivos primero surge la idea y luego se intenta verbalizar, aunque de manera limitada en comparación con la rapidez y complejidad del pensamiento. Piaget también destaca que la inteligencia es más amplia que el lenguaje, ya que una persona puede razonar incluso sin hablar, como en el caso de los sordomudos, y sin embargo, el lenguaje coherente no es posible sin inteligencia. Después pasamos al punto D, que habla sobre la primacia relativa del pensamiento. Dice que hay una primacia esencial y temporal de la inteligencia en relación al lenguaje, pero el lenguaje influye importantes en la formación de la mente y el desarrollo de la inteligencia. Después tenemos lo que es el lenguaje como acción. Tenemos únicamente un punto que habla de hacer cosas con palabras. Y dice que considerar el lenguaje como acción no es algo obvio, y de hecho se trata de una perspectiva muy reciente incluso para la filosofía del lenguaje, que en su relativamente corta vida se ha centrado en otras cuestiones como el significado o la relación entre pensamiento y lenguaje. Bueno, la consideración del lenguaje como acción no es obvia, pero es una perspectiva reciente en la filosofía del lenguaje. El lenguaje es fundamentalmente en modo de relación interpersonal y un sistema de comunicación. Y el cambio de mentalidad en la filosofía analítica, iniciando por Wittgenstein, destaca la importancia del lenguaje como acción y no solo como sistema de significados. La pragmática lingüística se centra en el uso del lenguaje y su relación con el contexto conversacional. Es decir, el significado de las palabras dependen de buena medida de su uso y el contexto en el que se emplean, y el estudio del lenguaje debe realizarse en el marco de la acción comunicativa, considerando tanto la semántica como la pragmática. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.